Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Sean bienvenidos mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. ¿Cómo están mis hermanos? Pues bien, mi nombre es Belén Olivas y como siempre es un placer estar con ustedes. Gracias por vernos, por escucharnos a través de Koinonia Radio, a través de la 800 AM. Muchísimas gracias hermanos. También agradecemos profundamente a cada uno de ustedes por ese granito de arena con el cual ustedes nos siguen apoyando para que se lleve a cabo la evangelización a través de Koinonia Radio. Muchísimas gracias, hermanos. Pues bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea su Santo Espíritu quien nos guíe, quien nos dé la luz y la gracia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En estos momentos, Jesús, te damos las gracias, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias, Jesús, porque día y noche, Señor, estás en ese sagrario, en espera de nuestra visita. Gracias, Señor, porque cada vez que acudimos a ti, nos escuchas. Gracias, Jesús, porque estás al pendiente, Señor, de cada latido de nuestro corazón. Gracias, Jesús, por el don de la vida. Gracias, Jesús, por el don de tu amor. Gracias, Jesús, por el don de la fe, que nos ayuda a creer y también a esperar. Te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, como siempre agradeciendo las bondades del Señor, agradezco como siempre por cada uno de ustedes. Gracias, gracias hermanos. Hoy vamos a ver, mis hermanos, sobre cómo nosotros podemos desechar las penas. ¿Cómo podemos desechar las penas? Ayer miramos precisamente en un retiro que estábamos viviendo, que es maravilloso cuando nos ayudan a tener ese encuentro personal con Jesucristo, pero que de alguna manera es difícil a veces para nosotros, de acuerdo a lo que nosotros vivimos, cada quien con sus problemas. A veces vivimos situaciones que para nosotros a veces son difíciles de sobrellevar. Pero, mis hermanos, con la ayuda, con la gracia de Dios, podemos siempre salir de donde a veces nos quedamos. Y decíamos que necesitamos estar luchando para permanecer
en la oración y también adheridos a los sacramentos, a la lectura de la palabra. Porque ciertamente hay momentos difíciles en los cuales nos cuesta mucho trabajo deshacernos de esas penas que constantemente nos acechan, ¿verdad? Porque cuando no es una cosa es otra y siempre de alguna manera tenemos problemas. Pero hermanos, también vemos que nos encontramos con personas valientes, fuertes, decididas, que no se dejan vencer por nada. Entonces, hermanos, esto es lo que nos ayuda para poder deshacernos de las penas, que es lo que hay que ver en este tema. Veíamos en el tema antepasado que para mantener vivo el amor y la relación al día, cuida, comparte y juega limpio. Siempre va a ser necesario que nosotros podamos luchar por tener, en este caso, una muy buena relación, tanto con Dios como con el prójimo. Y de esta manera, hermanos, yo creo que vamos a poder, en este caso, sobrellevar el día, porque hay días difíciles para nosotros, y no solamente días, a veces pasamos meses, semanas, a veces pasamos años en esas etapas difíciles, en las cuales siempre vamos a tener que hacer un alto en nuestra vida y ver, en este caso, el porqué, ¿verdad?, de ese largo sufrimiento a veces. Y a veces nos damos cuenta, hermanos, que hemos de alguna manera fallado en nuestra relación con Dios o con nuestra relación con nuestros hermanos. Sobre todo, hermanos, nos dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando en este caso, mis hermanos, nosotros estamos convencidos de que hemos sido llamados, entonces vamos a estar de alguna manera revisando nuestras vidas, hermanos, porque a veces nos confundimos de acuerdo a las situaciones que estamos viviendo. Entonces nos confundimos y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué tantos problemas? Y es que ciertamente nos encontramos personas así. Dice, pero ¿por qué siempre sufrimiento, siempre esto, siempre lo otro? Entonces vemos que en este caso ya hemos dicho, nuestra vida es como un ajedrez, ¿verdad? Entonces si no sabemos ahora sí mover las piezas, pues vamos a perder. De igual manera, si nosotros no sabemos vivir, entonces nos vamos a perder en el camino y nos vamos a dar cuenta que por más que luchamos, no nos podemos deshacer de las penas. Entonces, me preocupo por ti y no quiero que seas ignorado por falta de atención. La gente bondadosa se preocupa por los demás en buenos y malos tiempos, habilitando al otro para dar un paso más allá. Ellos se comportan con responsabilidad con sus palabras y acciones. Nuestras buenas relaciones solo permanecen a través del diálogo. Entonces, por esta razón necesitamos estar en esa armonía, mis hermanos. Cuando vivimos en esa armonía, cuidando todos los detalles, no digo que a veces caemos en pecados por nuestra propia ignorancia y también a veces por falta de conocimiento. Cuando yo no tengo conocimiento de lo bueno o de lo malo, digamos que hay cosas en las cuales nosotros no tenemos el conocimiento. Entonces, pues para nosotros ni es pecado, ¿verdad? Porque no tenemos conocimiento de que estamos haciendo mal. Pero cuando hay conocimiento, hermanos, entonces sí que es pecado. Entonces,
para desechar las penas, dice, me doy la oportunidad de llorar si lo necesito, pero luego me concentro en las cosas buenas que aún hay en mi vida. Yo creo, yo muy personalmente, mi manera de pensar, yo creo, y siempre lo he dicho y lo voy a repetir, que todo problema tiene solución. Todo problema tiene solución. Ciertamente hay que a veces esperar demasiado tiempo, ¿verdad? Y aquello que nosotros no podemos resolver, es entonces que tenemos que abandonarnos en el Señor y depositarle al Señor nuestros problemas, nuestras penas. Recuerdo mucho una oración se llama 15 minutos ante Jesús sacramentado. Y en esta oración dice, tú resuelve las cosas pequeñas, pero entrégame a mí las cosas que tú no puedes resolver, digamos las cosas grandes. Y hay cosas, hermanos, que nosotros no podemos resolver, pero que el Señor sí puede hacerlo. Por más grande que sea el problema, por más grande que sea la pena, el Señor tiene todo poder para resolver este problema. Entonces, debemos de aprender a confiar siempre en Dios, en abandonarnos en el Señor y esperar para que ese día llegue a nosotros la solución. Y a veces, ahora sí que a veces pasa tanto tiempo que a veces ni cuenta ya nos damos que está ahí todavía esa pena. Pero siempre llega el día en que Dios resuelve esta pena. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos viendo hoy este tema sobre cómo nosotros nos podemos deshacer de las penas, que a veces nos aferramos a ellas y ahí estamos llorándole, le estamos haciendo el duelo y no soltamos esas penas. Entonces debemos de ver de qué manera nosotros podemos desechar estas penas. Y para esto vamos a ver un ejemplo. Jacob está a punto de comenzar la mayor batalla de su vida. A los 7 años le habían diagnosticado leucemia. Con un tratamiento inmediato, la leucemia de Jacob comenzó a disminuir. Fuera de alguna gripe ocasional, la salud de Jacob era buena. Su vida era la escuela y su amor por los helados de arce y nuez, los perros calientes, gigantes y salir a patinar. A los 9 años, la batalla prosiguió porque
la leucemia comenzó a avanzar nuevamente. Su única esperanza era un tratamiento de médula de hueso. Después de una serie de pruebas, los médicos descubrieron que la hermana de Jacob, Samantha, era la pareja exacta. Toda la comunidad se reunió alrededor de la familia de Jacob, con ventas de pizza, subasta, rifa. Consiguieron dinero para que la familia viajara al hospital. Clare y Noam, mamá y papá de Jacob, estaban siempre al lado de su hijo. Cuando el momento era el apropiado y Jacob estaba listo, quemaron su médula de hueso y trasplantaron la médula de Samantha en su hermano. Unos días antes de que Jacob estuviera listo para ser dado de alta, apareció un dolor en su boca que resultó ser el comienzo de una infección. La salud de Jacob disminuyó. Las fiebres lo debilitaron y lo agotaron. Clare y Noam permanecieron al lado de la cama de su hijo. Una noche Clare estaba durmiendo en la silla y Noam estaba sentado junto a la cama de Jacob. Este abrió sus ojos, extendió su pequeña mano con fiebre y dijo: «Toma mi mano, papá. Tengo miedo. Me duele mucho». Noam tomó la mano de su hijo. Jacob sonrió, cerró los ojos y no los volvió a abrir. Noam, que tenía una fe profunda, cerró los ojos y oró: «Toma mi mano, Jesús. Tengo miedo. Me está doliendo». ¿Quién no conoce la letanía de las penas humanas, los sufrimientos, los dolores y los problemas que pueden desilusionarte y desanimarte mientras ellos se abren camino en tu vida? Norman Vincent dijo una vez: «Solo hay un grupo de personas que no tiene problemas y todos están muertos». Los problemas son un signo de vida. Mientras más problemas tengas, más vivo estás. O el divorcio te quita a tu cónyuge. Te preguntas: ¿cómo puedo continuar? El chequeo rutinario muestra que la tos que tú creías inofensiva es cáncer. Preguntas: ¿por qué yo? Casado ahora, divorciado, empleado, ahora despedido, con salud, ahora enfermo, terminal. Exitoso, ahora apenas sobreviviendo. Vida y ahora muerte. Hay tantas cosas, hermanos, que ciertamente no entendemos cuando estamos pasando por estas situaciones difíciles. Y a veces hasta sentimos que mi problema es mayor a todos los demás, o que nadie tiene problemas como los míos. Pero cuando nosotros buscamos, hermanos, cuando vamos más allá y buscamos personas, por ejemplo, en la misma situación que nosotros, vamos a descubrir que muchas personas están peor que nosotros. En una ocasión que yo me sentía, es muy raro que yo me dejara, en este caso, vencer por la tristeza o por la depresión. Y
hubo un momento en el cual me empecé a sentir que la depresión me quería atrapar. Y entonces yo la rechacé todo lo que pude, de tal manera que por ahí hubo alguien que me dijo, me aconsejó y me dice, cuando quiera llegar la depresión a ti, inmediatamente vístete de rojo, vístete de colores fuertes y salte inmediatamente y busca a personas que están peores que tú. Y entonces yo recordé en ese momento que la depresión me quería atrapar. Y entonces me voy al hospital, al Seguro Social, pedí permiso para entrar a ver a algunos enfermos y me encuentro con varios enfermos que estaban en coma. Y recuerdo muchísimo a un joven que tenía días o meses ya en coma. Y al acercarte, pues ya no era muy agradable acercarte a él. Mas sin embargo, pedía permiso, me acerqué a él, le hablé al oído y entonces dije, Señor, es que yo no tengo nada. Yo no tengo nada, Señor. Y entonces yo salí de ahí ciertamente triste, pero ya no de ver de cómo yo me sentía, sino de ver a los demás que en este momento ya no podían hacer nada por ellos. Entonces yo dije, pero yo sí puedo hacer mucho todavía por mí misma y puedo hacer por ellos. Y me di a la tarea de estar orando por ese joven que se llamaba igual que mi hijo. Y entonces pensaba, cuando yo lo miraba, pensaba en mi hijo. Yo decía, Dios mío, ten misericordia de mi hijo. Entonces ya oraba por ese muchacho, oraba por mi hijo, pero me di cuenta, hermanos, que mi depresión se fue. Entonces, ese es el problema que a veces nosotros tenemos, que nos dejamos vencer. Nos dejamos vencer a veces por cosas tan pequeñas. Entonces, debemos de luchar, porque siempre, hermanos, y yo se los digo y se los digo porque de esta manera lo he vivido, de esa manera lo he puesto en práctica. Hermanos, todo problema tiene solución. Todo. Y entonces es acudir al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Yo no entiendo esto, Señor. No lo entiendo, pero quiero aceptarlo. Y entonces simplemente me voy a leer lo que fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces me doy cuenta que no es nada lo mío. No es nada a comparación de todo lo que Él vivió. Y entonces me decía una persona, sí, pero es que Él era Dios. Sí, era Dios, pero también era hombre. También le dolía, también sufrió, también sintió todo lo que nosotros sentimos. Y precisamente para podernos entender a nosotros. Entonces, yo creo que con la ayuda del Señor, hermanos, cuando estamos aferrados al Señor, todo lo vamos a poder sobrellevar. Todo, absolutamente. Y tú me dirás, es que no ha vivido lo que yo he vivido. Recuerda que todo lo que el Señor nos permita vivir, nos permita experimentar, siempre va a ser de acuerdo a nuestras capacidades. Que jamás el Señor nos va a permitir cosas que no podamos nosotros sobrellevar. Entonces, quiere decir que nos ha dotado
de las suficientes gracias para poderse sobrellevar todo lo que vivimos. Y te digo, yo he visto que lo mío no es nada. Cuando yo veo que, por ejemplo, cuando a alguien le levantan un falso, por ejemplo, y vemos que lo están pisoteando, decimos, Dios mío, ¿cómo yo podría sobrellevar esto? Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Sabías que, con casi 30 años de vida sacerdotal, en 1993, don Rafael Romo Muñoz fue designado presidente de la Organización de Seminarios de México, OSMEX, y vocal de la Organización de Seminarios Latinoamericanos, OSLAM, cargo que automáticamente dejó al ser solicitado en Roma para hacerse cargo de la dirección espiritual en el Pontificio Colegio Mexicano en Roma, a partir de 1995. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos. Estamos viendo hoy este tema como cómo desechar las penas. Cómo desechar las penas. Y vemos que siempre vamos a tener la manera exacta de hacerlo. Siempre y cuando pidámosle al Señor, hermanos, que Él nos otorgue la gracia que necesitamos para poder hacerlo. En el paso 7, en la solución del autocuidado, es aprender a mirar las penas de la vida y creer. Bien, es hora de sacarlas del diario vivir y buscar de nuevo la paz del alma. Solo puedes conseguirlo cuando manejas tus penas de una manera creativa. ¿Cómo? Jacob y Noam nos dan la manera a través de una oración sencilla. Toma mi mano, Jesús. Tengo miedo. Me está doliendo. Solamente estas frases. Toma mi mano, Jesús. Tengo miedo. Me está doliendo. Y en ese momento, hermanos, estoy segura, estoy convencida que el Señor es capaz de todo, de todo. Pero ciertamente aquí está jugando de alguna manera este magnífico don que es la fe. Ciertamente la fe tiene que ver mucho, ¿verdad?, en este caso. Y tú me dirás, bueno, pues no tengo la fe que usted tiene. Pues el Señor nos dice que si necesitamos fe, que la pidamos. Y si la tenemos, pues que nos la aumente. Por esta razón siempre, ¿verdad?, son oraciones que diariamente tenemos que repetir. Jesús, yo creo, pero aumenta mi fe. Yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y es estar pidiendo continuamente la fe. Porque ciertamente para llegar a la talla de Cristo, mis hermanos, pues se necesita mucho. Pero muchos hermanos ya nos han enseñado que sí se puede, porque ellos ya gozan de la presencia del Señor. Y estamos hablando de personas que conocimos, por ejemplo,
de Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, por ejemplo. Entonces, son personas que conocimos y que ahora sabemos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, todo se puede. En el Señor todo se puede. Todo se puede. Entonces, cuando la vida te golpea con sufrimientos, dolores, sacudidas, fracasos, insultos e injusticias, encontrarás alivio si pruebas armonizar tus pensamientos. Tus pensamientos. Recuerdo mucho cuando tuvo mi hijo un problema, que en este caso tuvo un accidente y los 2 carros quedaron a no servir. Y entonces cuando fuimos a investigar, entonces dice el perito, pues lo que le puedo aconsejar es que se prepare económicamente, porque son 2 carros que han desaparecido. Entonces yo me repetía a mí misma y me decía, Belén, cuídate porque eres diabética, cuídate, ten calma, tú no vas a poder hacer nada, pero Dios está contigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién en contra de mí? Y entonces era lo que yo me repetía. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo creo en Dios, yo espero en Él. Entonces, hermanos, fue un largo proceso, sí, sufrimiento y todo, pero hay momentos en los que sentía que ya no sabía ni qué hacer. Pero en ese momento, mis hermanos, es cuando más hay que aferrarnos en el Señor. Es cuando más hay que aferrarnos. Por desgracia decimos que precisamente la fe tiene mucho que ver. También conozco personas que en ese momento se derrumban. En este caso dicen, es que qué ganas voy a tener de orar en esta situación. Pues ciertamente no siempre es la fe en la misma cantidad en todos, ¿verdad? Unos más pequeña que otra, pero por ejemplo mi esposo decía, es que la mera verdad no sé qué voy a hacer. Pues como dice por ahí el dicho, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, hermanos, necesitamos luchar, necesitamos aferrarnos al Señor para desechar todas esas penas y no quedarnos de alguna manera con resentimientos, porque es ahí donde a veces la gente agarra resentimientos en contra de Dios. Y dice, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Porque dices que nos amas. ¿Y por qué permites esto? ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Porque el Señor vio que teníamos la capacidad, simplemente. Y ciertamente muchas de estas cosas también, cuando estamos alejados de Dios, pues nos acercan al Señor, como cuando te digo yo, cuando tuve cáncer en este caso. Lo que me ayudó muchísimo a acercarme al Señor fue el bendito cáncer. Yo le digo, Señor, gracias porque permitiste el cáncer en mi persona. Y esto me acercó a Él. Me comprometí más con Él. Porque en fin, hermanos, vivo para Cristo. Si vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. Entonces, esta es la gran satisfacción que nosotros tenemos. También dice, lo que me funciona es uno de mis versículos de la Escritura en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea cosa digna de elogio, todo eso ténganlo en cuenta. Todo cuanto has aprendido y recibido
y oído y visto en mí, pónganlo por obra, y el Dios de la paz estará con ustedes. Gloria al Señor. Y entonces San Pablo escribió este versículo cuando estaba precisamente en prisión, cuestionado por un guardián o esperado ser ejecutado. Y en medio de la pena, San Pablo armoniza sus pensamientos, se concentra no en su pena y tristeza, sino en pensamientos positivos, porque capta lo esencial del pensar en la posibilidad positiva. Entonces, ciertamente, yo creo que ciertamente a veces nos cuesta muchísimo trabajo poder, en este caso, tener esa armonía. Y porque nos desesperamos y surgen muchísimos sentimientos, pero yo creo que la llevamos de perder cuando nos enojamos, nos desesperamos y hacemos cada cosa que ni siquiera sabemos si está bien o esté mal. En cambio, cuando le pedimos al Señor, Señor, dame la gracia de pensar bien, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar en estos momentos para poder tomar, en este caso, estas decisiones? Entonces, ciertamente vemos que para nosotros es difícil pensar en esa posibilidad positiva, porque estamos alterados y estamos molestos y no sabemos, ¿verdad?, ni de qué manera actuar. Y entonces, cálmate, tranquilízate, piensa y pide al Espíritu Santo que en ese momento te ilumine, y de esta manera podemos alcanzar cuando menos ahora sí la tranquilidad y la paz para tomar una decisión positiva. Sí se puede, hermanos, sí se puede. Y ciertamente necesitamos siempre estar fortalecidos en la fe. Por eso siempre lo que a mí me han enseñado es siempre estar pidiéndole, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Porque a veces vamos a vivir situaciones muy difíciles en las cuales vamos a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Verdad? Pero siempre, hermanos, el único que tiene la solución de nuestras vidas, de nuestros problemas, es nuestro Dios. Él es el único, el que nos puede dar la capacidad de sobrellevar el problema, pero también de solucionar el problema. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Nuevo producto de venta en Koinonia Radio. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva, adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos, aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa, bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta Koinonia y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos 608-3652. Koinonia Radio, a tus órdenes. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo,
Síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos. Estamos viendo parte de lo que es el sufrimiento, pero también cómo nosotros nos podemos hacer de las penas, en las cuales a veces, ahora sí se van acumulando, hermanos, se van acumulando y a veces no sabemos ya qué hacer con tantas cosas. Entonces, yo creo que es maravilloso cuando nosotros vivimos al día. Cuando vivimos al día, mis hermanos, y es en este caso ir resolviendo inmediatamente los problemas que podemos resolver en este caso. Por ejemplo, ¿verdad? Pues como cristianos, en este caso, pues es levantarte, despertar, darle gracias a Dios, consagrar tu día, consagrar todo lo que vas a realizar en el día, consagrarle al Señor todas tus tareas. Y pedirle al Señor pues la gracia de poder ahora sí cumplir con su voluntad durante el día. Y en la noche, mis hermanos, pues yo creo que es siempre, ¿verdad? Ofrendarle al Señor nuestro día, ¿verdad? Entregarle nuestras obras, nuestros trabajos, nuestras penas, nuestras alegrías. Y ciertamente pedirle perdón por aquello que no pudimos realizar o que no lo hicimos bien, porque nos vamos a dar cuenta que en cada momento fallamos, pero es muy importante pedirle al Señor nos otorgue la gracia de hacer un examen de conciencia antes de acostarnos y de esta manera, hermanos, pues resolver, ¿verdad? el problema que a veces nos llega diario. De alguna manera, pues siempre estamos escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Que no hay que, ahora sí, dormirnos, por ejemplo, en este caso la pareja, dormirnos enojados, porque si nos dormimos enojados, pues quién sabe si amanecemos, hermanos, y entonces ahí está el problema. Por esa razón, yo creo que ciertamente es muy importante revisar el día, pedirle perdón al Señor, sí, pero también pedirle perdón al cónyuge o a quien he ofendido, a quien he lastimado. Entonces, con frecuencia, cuando la vida se vuelve difícil, puedes permitir que tus pensamientos saquen lo mejor de ti. Ellos se controlan cuando repites una y otra vez lo que te sucedió. Encuentras difícil apartarlo de tu memoria y seguir adelante. Tienes una opción: armonizar tus pensamientos para concentrarte en pensar en la posibilidad positiva, o permanecer nervioso, ansioso, preocupado y con miedo, con pensamientos negativos sin salida, imaginando y esperando siempre lo peor. Las cabezas de quienes piensan que están sin salida están llenas de estoy derrotado. No puedo manejar esto. Todo se ha acabado. Ellos están abrumados, atrapados y son impotentes. Las cabezas de los que piensan en posibilidades positivas están llenas de bien y se preguntan, ¿qué pasó? Ellos abren los ojos para ver alternativas y oportunidades y mirar lo que ellas han dejado. Lo que piensan en posibilidades positivas nunca se dan por vencidos y golpeados se levantan y siguen caminando. Cuando aprendemos de los ajustes que hacemos en nuestras vidas, todas tus penas tienen el potencial de cambiarte. En el fondo de toda pena está: no puedo manejar todo aquello que la vida me trae. La enfermedad, los errores, perder su trabajo, envejecer, sentirse solo, perder un ser querido
son sentimientos de no puedo manejar esto, tengo miedo. La verdad es que si supieras que puedes manejar cualquier cosa que encuentres en tu camino, ¿qué temerías? Nada. Con tu manera de pensar, disminuye el miedo y aumenta tu habilidad de manejar cualquier cosa que encuentres en tu camino a través de tu modo de pensar. Los que piensan en posibilidades positivas apartan de sus vidas el miedo, la preocupación y la ansiedad y gritan: puedo manejar esto, no me voy a dar por vencido. Escoge entonces correctamente. Tu opción determinará si sales mejor o más amargado, más fuerte o más débil, animado o desanimado, intentando o abandonando. Lo que importa en la vida no es lo que te sucede, lo que importa es lo que haces con lo que sucede. Si entregan limones quienes piensan en posibilidades positivas, harán limonada. Entonces, Helen Keller, autora y oradora, sintetiza el armonizar los pensamientos a través de pensar en posibilidades positivas cuando dice: tantas cosas me han sido dadas, no tengo tiempo que perder en lo que me ha sido negado. Y es entonces que debemos nosotros de aprender a deshacernos, en este caso, de las penas. Debemos deshacernos de las penas. Pero te compartiré otra opción. Hermanos, ciertamente, si tú que me estás escuchando y tú estás pensando, bueno, pues es que tú no has vivido lo que yo he vivido, a ti no te ha pasado lo que a mí me ha pasado. Puede ser que tienes mucha razón. Y he visto muchas personas, por ejemplo, cuando pierden un ser querido, y no pueden, por más que están viviendo ese duelo y lo bien, pero no se pueden deshacer de esa pena. Y años y años y años, y no se han deshecho de esa pena, de ese dolor. Pues ciertamente mucho del secreto está de cómo nosotros hayamos vivido desde el vientre de nuestra madre. Porque, hermanos, si nosotros, esto ya lo habíamos visto, pero esto lo pongo como una opción, porque ciertamente yo he visto personas que no pueden, y lo dicen y no pueden, y van al psicólogo y no pueden, y van al psiquiatra y no pueden. Hermanos, de todas maneras la solución está en Dios. Ciertamente hay oraciones, diferentes oraciones de sanación interior para que el Señor sane mis heridas, porque a veces por mis heridas no me puedo deshacer de esas penas. Al contrario, se van acumulando a través de las heridas, a través de aquellas cosas que yo hice para abrir las puertas a Satanás. También son otras cosas. Y por estas cosas, hermanos, y muchas más, es que a veces se van acumulando las penas y las vamos guardando de tal manera que nadie, ni siquiera Dios, las puede sacar porque no le damos permiso. Pero en cambio, aquel hombre, aquella mujer que está necesitada de Dios, le dice: Señor, aquí está mi corazón. Hay cosas que yo no puedo resolver.
Hay cosas, Señor, que no puedo, Señor, no puedo tolerar, no puedo sobrellevar. Pero tú me puedes sanar, pero tú me puedes liberar. Y entonces, cuando le damos esta oportunidad al Señor en fe, hermanos, el Señor nos va sanando y nos va liberando. Y de esa manera vamos creciendo. ¿Y por qué te digo? Porque también lo he vivido. Y también te puedo decir que se puede, que sí se puede. Hasta ahorita yo no puedo decirte que hay algún obstáculo, porque Dios tiene el poder para sanar y liberar cualquier cosa, cualquier pena. Basta que tú y yo le digamos: Señor, aquí está esta pena que yo no me puedo deshacer de ella. Pero yo creo, Señor, que tú lo puedes hacer, y voy a luchar, y voy a luchar. También nos encontramos con esas personas que ahí están luchando hasta que alcanzan la meta. Y esto es, hermanos, por lo cual debemos de luchar, porque un día llegaremos a la presencia victoriosos de haber luchado con todos los obstáculos que nos impedían llegar a la presencia del Señor. Entonces, hermanos, solamente nos queda agradecerle al Señor por esa fe, por esa confianza y esa esperanza en la cual nos dice: ánimo, sigue luchando, sigue venciéndote a ti misma y vas a poder alcanzar lo que tú quieres. Hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde y me los proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana, y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.